Política aquí en PBO Noticias. Política en PBO. Cuando Quique era chiquito, pues era admirador de Yola Polastri y le gustaba una canción que decía: me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés, cantaba Yola Polastri. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que 2 y 2 son 3. También me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés, y que un año dura un mes. Yo me acuerdo de esta canción que le gustaba tanto aquí que de chiquito, porque lo que hemos visto ayer con la juramentación de Pedro Franque, de Aníbal Torres, prácticamente nos lleva hacia el reino del revés. El gobierno de Pedro Castillo es el reino del revés. Es una situación de lo más impresionante, increíble, y que por supuesto desnuda además la calaña de tantas personas que reclamando ser principistas, a tener una postura directa sobre la situación creada por el nombramiento de Guido Bellido, un apologista del terrorismo, una persona que alaba a Edil Lagos, una persona que dice que Cuba es absolutamente democrática, que no es una dictadura. Un señor que además es homofóbico, es decir, odia a las lesbianas, a los gays, es misógino, ¿no? Le otorga un papel secundario en la vida social a las mujeres. Bueno, ese tipejo que está de presidente del Consejo de Ministros, y por lo cual muy dignamente Pedro Franque dijo: ni hablar yo, no, hace 2 días, ¿no? Yo no voy a juramentar. Se fue calladito, hubo aplausos extraordinarios, reacciones también impactantes, al igual que el retiro del doctor Aníbal Torres, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, muy dignos. ¿Qué pasó con su dignidad? De repente, de la noche a la mañana, ¡puc!, los vemos tomando juramento. ¿Y ante quién? Ante prácticamente el mismo presidente del Consejo de Ministros que decían ellos objetar. Es toda una historia de verdad del reino del revés. Estamos en el reino del revés. Como bien dice y reza la columna de mi querido amigo Lucho García Miró Helguera en el Diario Expreso, ¿no? Efectivamente, nada el pájaro y vuela el pez. Ese es el reino del revés. Vamos a empezar entonces dando cuenta de cómo fue la juramentación anoche de los 2 ministros que quedaron pendientes durante casi 48 horas de tomar juramento por esta crisis política pre-juramentación. Es decir, esto no era una crisis ministerial, era una crisis preministerial, porque todavía ni siquiera habían tomado juramento. Veamos. Y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Pedro Andrés Toribio Topiltzin Franque Valve. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República; Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Pedro Andrés Toribio Topiltzin Franque Valve, juráis por Dios y los santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío, por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades, sin distinción de género, identidad étnica o orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Aníbal Torres Vázquez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República; Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor Aníbal Torres Vázquez,
Promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el espacio de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que la patria os premie, y si no, que lo demande. Ponga usted atención a lo dicho por el flamante ministro de Economía, el señor Pedro Franque, al momento de tomar juramento. Dice, por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades, sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual. Han sido las palabras de Franque. Pareciera que está jurando en otro gobierno, Quique. Me da la impresión, ¿no? Es otro gobierno. Por un avance sostenido hacia el buen vivir, no vamos a avanzar hacia el buen vivir, eso se los garantizo, Yo, César Campos, firmo el día de hoy que las consecuencias, por lo menos en la orientación que está tomando el gobierno del presidente Pedro Castillo, e incluyendo la presencia de Franque, a quien se le atribuye ser el moderado. Si Pedro Franque es el moderado, por Dios, ¿cómo serán los radicales que van a venir después? Si Pedro Franque, a ojos de Vladimir Cerrón, es Chicago Boy, como lo ha dicho en un Twitter, el dueño del jamón, como lo hemos calificado, y creo que la mayoría de la prensa sí lo identifica al doctor Vladimir Cerrón, al dueño del partido, el dueño del jamón, el que corta el jamón. Le dijo, parece un Chicago Boy, es decir, de la vieja escuela de Chicago de Milton Friedman, lo más ultraliberal que algunos caracterizan, ¿no es cierto?, como tendencia ideológica, económica, predominante en el mundo. Si eso le ha dicho Vladimir Cerrón y el señor Pedro Franque, pese a eso, pese a las humillaciones, pese a que hace 4 días el señor Cerrón entraba al centro de convenciones como Pedro en su casa, ¿no es cierto?, caminando sin ningún problema, con guardia de seguridad, mientras que el pobre Pedro Franque tenía que mostrarle a un guachimán del centro de convenciones, tenía que mostrarle su DNI, nadie lo recibía, nadie lo conocía, la prensa ahí filmando, ¿no? Lo dejaron durante 5 minutos. Franque de verdad que es un santo. Franque es un santo. A mí me contaban que él estudió en el Colegio Santa Margarita, Quique, un colegio, por supuesto, pitucón. Yo lo conocí a Pedro Franque en la Universidad Católica, hemos tenido muchos debates. No soy amigo, obviamente, pero si nos conocemos, nos hemos tratado con el mayor respeto y me imagino siempre con la mayor cordialidad. Pero Pedro Franque me contaban que en el Colegio Santa Margarita no era un chancón, era una persona inteligente, muy parco, como siempre se le ha notado, sus características. En la universidad yo lo recuerdo igual, cuando abrazó la causa, por supuesto, en la década del 70, ver personas como Pedro Franque, que eran pues de vanguardia revolucionaria, del Partido Comunista Revolucionario, clase obrera, que era lo que predominaba en la Universidad Católica. Había que ver esos discursos, ¿no?, de Franque, de Javier Descanseco, de las personas que representan a Roberto Rodríguez Rabanal. Por Dios, qué manera de incendiar la pradera, ¿no? Bueno, pero Franque es una persona inteligente. Yo sí lo califico una persona inteligente, no me da la impresión que sea totalmente moderado, pero para que lo califiquen de moderado hay que ver, ¿no? Pero toda esta forma en que él ha juramentado por un avance sostenido hacia el buen vivir, no vamos a vivir bien bajo el gobierno de Pedro Castillo, lo firmo, con igualdad de oportunidades sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual. Toma Guido Bellido, un sopapo a todas las tesis de Guido Bellido. Absolutamente. Entonces, por eso digo, esto es el reino del revés. Yola Polastri, por favor, vuelve para cantarle esa canción al gobierno del señor Pedro Castillo. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.